era un mito. El terrorista más buscado del mundo. Podía cruzar fronteras, cambiar de identidad y desaparecer antes de que alguien siquiera se diera cuenta de que había estado ahí. Para sus enemigos, era una mano invisible del caos, responsable de atentados, secuestros y asesinatos que sacudieron países. Pero el mundo desconocía quién era y hasta dónde llegaría. En el episodio de hoy de The Infographics Show, les contamos la historia del asesino más temido de la Tierra, Carlos el Chacal. En diciembre de 1973, Joseph Safe, empresario británico y presidente de Marks y Spencer, se cepillaba los dientes antes de dormir en su casa de Kensington. Alguien llamó y la ama de llaves portuguesa abrió. Era un joven bien vestido con una entrega. Tras insistir, ella lo dejó entrar. Ese fue el primer error. El visitante era Carlos. La sirvienta lo llevó al baño, donde el hombre de 58 años se relajaba en la tina. Sin previo aviso y a 1 metro, Carlos levantó una pistola Takarev 7.62 milímetros y disparó a quemarropa al rostro de Safe. Safe cayó y la sirvienta, horrorizada, se atrincheró en una habitación contigua, pero Safe no estaba muerto. La bala rebotó en su cavidad nasal, entre la nariz y el cerebro, quedando a centímetros de matarlo y lo dejó inconsciente. El terrorista venezolano, a punto de serlo, se paró sobre Safe y al apretar el gatillo, su arma se atascó. Carlos no arregló el atasco ni sacó otra arma. Solo salió por la puerta principal y desapareció en la noche londinense. No nació en un campo de refugiados ni zona de guerra, ni fue radicalizado por pobreza u opresión. Elíquer Ramírez Sánchez creció en la riqueza en Michelena, Venezuela. Su padre, abogado marxista, hizo fortuna representando a clientes ricos. Después de pasar por varias escuelas de Londres en 1968, Illich, de 17 años, fue enviado a la Universidad Patrice Lumumba de Moscú, una escuela famosa por formar revolucionarios comunistas y servir como canal de la KGB para entrenar militantes del Tercer Mundo. Unos años después, viajó a un campo de entrenamiento en Líbano, dirigido por el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Frente Popular para la Liberación de Palestina. Aprendieron a desmontar y armar Avtomat Kalashnikova, 47, poner explosivos y hacer vigilancia. Pero también aprendieron teatro. El Frente Popular para la Liberación de Palestina comprendía algo clave sobre el terrorismo moderno. Matar gente es solo una parte de la ecuación. El resto se trata de hacer que la gente lo vea. Los secuestros de aviones solo son efectivos si se televisan. Provocar una reacción visceral es la única manera de mover la aguja en el terrorismo global. Si el acto es ignorado, no vale la pena el riesgo. Carlos asimiló esta lección rápidamente. En 1973, Carlos volvió a Europa y trabajó como freelance para grupos palestinos. Rentaba apartamentos de lujo en Londres y París. Conducía autos elegantes y usaba trajes de diseñador. Era un revolucionario marxista que vivía como un director ejecutivo capitalista o un administrador de fondos de cobertura. Y eso debió haber sido la primera pista para todos de que su enfoque nunca fue realmente sobre ideología, sino sobre construir una marca. Y para Carlos, finalmente era el momento de volverse viral. El trabajo en Students in Free Enterprise fue lo que llevó a Carlos al público general. Los detectives encontraron una pistola Tokarev limpiada cuidadosamente y una escena del crimen que gritaba entrenamiento profesional. Sin huellas, vacilación ni nombre. Parecía asesinato por encargo, pero ¿por qué Saif? El Frente Popular para la Liberación de Palestina lo ordenó. Saif apoyaba a Israel y al Mossad. La inteligencia israelí asesinó a un líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina en París, lo que provocó esta represalia. Pero también era algo más. Carlos y sus compañeros quizá lo sabían. Un asesinato de un empresario prominente pudo ser noticia un día, pero para el martes ya estaría olvidado. Pero un misterioso asesino extranjero dispara a un judío prominente en su baño y desaparece en Londres como un fantasma, casi matando a su objetivo sin completar el trabajo. Esa es una historia que es noticia internacional. ¿Carlos arruinó intencionalmente el atentado para obtener publicidad? Definitivamente no. Después de todo, la pistola se atascó. Pero esa noche aprendió algo crucial. Los testigos sobrevivientes se convierten en leyendas mucho mejores que las víctimas muertas. La prensa británica empezó a llamarlo el Chacal, por la novela de Frederick Forsyth sobre un asesino. Scotland Yard abrió un expediente. Interpol lo añadió a sus listas de vigilancia. Y Carlos, bueno, lo disfrutaba. Al fin, el mundo decía su nombre. El 21 de diciembre de 1975, a las 11:45 am,
Carlos dejó de ser terrorista y se volvió una marca. 6 personas ingresaron a la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena con ropa profesional y portafolios. Parecían abogados o consultores. Entraron a la sala de conferencias del piso 21 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde 60 personas, entre ellas 11 ministros de petróleo de los países más ricos, estaban reunidos. En esos maletines, rifles Steyr AUG, pistolas Tokarev y granadas. Pasaron todo de contrabando, con credenciales diplomáticas falsas, y al entrar, empezaron a disparar. El policía austriaco Anton Tischler intentó sacar su arma y fue abatido a tiros. Yusuf al-Azmarli, delegado de Libia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y Al-Hassan, empleado iraquí de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fueron asesinados a tiros. 3 hombres en 30 segundos, Carlos disparó su arma al techo para causar impacto y gritó en inglés: «Soy Carlos, tal vez han oído de mí». Así lo dijo, está grabado. Se presentó como celebridad en una fiesta. Había secuestrado a 60 personas, entre ellas 11 ministros de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de países muy ricos. En ese momento, estos hombres controlaban el 70% del petróleo mundial. Si quería tomar como rehén a la economía global de los años 70, acababa de elegir la sala correcta. Durante 42 horas, Carlos dirigió la operación como un director de Broadway. Tenía un manifiesto de 20 páginas escrito por él mismo, exigiendo que se transmitiera por radio internacional. Era el típico discurso revolucionario, divagando desde el imperialismo hasta el capitalismo. Lo de siempre. Pero nadie recuerda el manifiesto. Todos recuerdan a Carlos. Llevaba una chaqueta de cuero y una boina. Disfrutaba de su poder y permitió que los fotógrafos lo fotografiaran. Mandó a las secretarias con notas de sus demandas escritas a mano. Dio muchas entrevistas a los rehenes explicando su ideología. Un rehén austriaco recordó después que Carlos se disculpó por la violencia, pero insistió en que era históricamente necesaria. Las demandas: paso seguro y entre 20 y 50 millones de dólares. Las cosas rápidamente se volvieron absurdas. Carlos, su equipo y los 60 rehenes abordaron un DC-9 y despegaron. Volaron a Argelia, liberaron a algunos rehenes, recargaron combustible y luego se dirigieron a Libia. Liberaron más rehenes, obtuvieron combustible y volvieron a Argelia. En cada parada, Carlos negociaba como en un trato de negocios. Nadie sabe cuánto dinero cambió de manos. Se estiman entre 20 y 50 millones pagados por un presidente árabe para liberar al ministro. Carlos y su equipo desaparecieron en Argel, se esfumaron, pero lo que dejó fue mucho más que una crisis de rehenes. En los años 70 y 80 surgió lo que los académicos llaman terrorismo de propaganda por el hecho, diseñado para la cámara. Esto, naturalmente, incluía secuestros de aviones que duraban días, situaciones de rehenes transmitidas en vivo y manifiestos leídos en las noticias internacionales. Todas cosas que Carlos ayudó a impulsar. Carlos no inventó estas cosas, pero ayudó a perfeccionarlas. En el mismo sentido, Estado Islámico de Irak y Siria no inventó el manual de la violencia teatral, y el experto en redes sociales Carlos ayudó a escribir los primeros capítulos. El Frente Popular para la Liberación de Palestina estaba furioso por sus acciones en Viena. Las órdenes eran claras. Si no se cumplían las demandas de Carlos, debía ejecutar a los rehenes, en especial a los ministros de petróleo de Arabia Saudita e Irán. Debía matarlos si no lo hizo. Hay algunas teorías sobre el motivo. El dinero manda. Carlos recibió una fortuna y los rehenes muertos no pagan rescate. Otra teoría dice que Carlos buscaba fama, no ser odiado. Matar a los ministros lo habría hecho un paria. Los rehenes vivos lo transformaron de forma extraña en una leyenda. La tercera teoría dice que no tuvo valor para ejecutar a sangre fría ante las cámaras, aunque esto probablemente no era cierto. Fuera cual fuera la razón, el Frente Popular para la Liberación de Palestina lo expulsó de la organización en 1976, pero a Carlos no le importó. Era el hombre más buscado del mundo. Su rostro estaba en todos lados y todas las agencias de inteligencia lo cazaban. La CIA, el Mossad, el Bundesnachrichtendienst de Alemania Occidental, la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, el Military Intelligence, SEIS británico e Interpol emitieron una notificación roja. Y acababa de demostrar algo crucial: que no necesitas una organización detrás de ti, puedes trabajar por tu cuenta. Así que eso fue exactamente lo que hizo. De 1976 a 1990, Carlos trabajó como contratista con habilidades muy específicas. Fundó la Organización de Lucha Armada Árabe. Su clientela parecía un quién es quién de los años 80. Dictadores. Muammar Gaddafi de Libia le pagó por acciones antioccidentales en Europa. Hafez al-Assad de Siria le dio refugio y protección. Saddam Hussein de Irak quiso reclutarlo. Tassi de Alemania Oriental intercambia inteligencia por asilo. Le dieron a Carlos trato preferencial. Oficina en Berlín Oriental, casas seguras, equipo de apoyo.
auto de servicio y permiso para portar pistola en público. Tiene el respaldo y la infraestructura del gobierno. Cuenta con protección diplomática y opera prácticamente como un contratista patrocinado por el Estado. Sus tarifas iban de 1 millón a 5 millones de dólares por operación. No era barato, pero cumplía. Esta conexión lo relacionaba con la KGB soviética. No trabajaba ahí, pero estaba en su órbita. Carlos integraba la red clandestina de la Guerra Fría, realizando tareas a favor de los soviéticos y manteniendo negación plausible. Durante finales de los años 70 y principios de los 80, Carlos estuvo ocupado por toda Europa, realizando múltiples atentados con bombas y asesinatos. Por mucho tiempo, el negocio iba bien. En 1982, una bomba en el Capitol Toulouse Express convirtió un viaje rutinario en una tragedia, con 5 muertos y 77 heridos. El artefacto era pequeño y clínico. Las personas subieron a los trenes esperando un viaje normal, pero su realidad fue destruida por una violencia inesperada. El ataque hizo que los desconocidos vieran el transporte público como un escenario de miedo. Eso era exactamente lo que Carlos esperaba que sucediera. Al año siguiente, Carlos reforzó la lección. En Berlín Occidental, una explosión en la Maison de France dejó un muerto y 23 heridos, pero lo que hizo que el incidente fuera tan memorable fue la arrogancia del gesto, sellado con una carta escrita de reivindicación como una tarjeta de presentación. En febrero de 1982, Magdalena Kopp, esposa de Carlos y terrorista revolucionaria de Alemania Occidental, fue arrestada en París. La capturaron con explosivos. Carlos, desesperado, presionó gobiernos y amenazó para liberarla. Nada funcionó, así que actuó como los terroristas y bombardeó Francia. En Marsella, en la víspera de Año Nuevo de 1983, un artefacto en la estación de tren mató a 5 personas e hirió a 54. Carlos eligió el día festivo para causar mayor impacto psicológico. Hubo atentados en restaurantes y calles. El momento, el lugar y la firma eran tan importantes como los explosivos. Estos ataques estaban diseñados para ser vistos y sentidos en los titulares y, de hecho, así fue. Se intentó presionar a Francia para liberar a Kopp, pero no funcionó. Kopp terminó su condena, pero los ataques de Carlos continuaron causando muertes y heridos. Detrás de los titulares había muchas otras eliminaciones ocultas. Periodistas y oficiales de inteligencia que hacían o seguían preguntas o pistas equivocadas desaparecían repentinamente. Los diplomáticos fueron blancos fáciles para los regímenes que los empleaban. Estos asesinatos eran transaccionales y teatrales en su esencia. Un servicio realizado con brutal eficiencia y un ojo puesto en el espectáculo. Carlos, al volverse el terrorista más buscado, dejó una estela de miedo. Las redes de inteligencia se atrincheraron, los gobiernos redoblaron la seguridad y pronto todo el continente europeo aprendió a medir el riesgo, en boletos de tren, cafés y habitaciones de hotel demasiado silenciosas. Carlos vivía como una estrella de rock, cenando en lugares exclusivos y con cajas de seguridad en varios países. Utilizaba artículos de lujo, era recibido por regímenes nefastos y viajaba al extranjero. Soy un santo. Un hombre sagrado que hace milagros, presumía. En un video secreto del gobierno húngaro grabado en el apogeo de su ola de crímenes, en 1984, él afirmaba ser un superterrorista y cultivaba esa mística de manera obsesiva. Para mediados de los 80, el mundo cambiaba. Wadi Haddad, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, murió en 1978. Carlos ofreció sus servicios al Frente Popular para la Liberación de Palestina y a otros grupos con el apoyo condicional del régimen iraquí de Saddam Hussein. El problema era que el terrorismo de Carlos empezaba a crear una ola especial de presión internacional. Los países de Europa del Este que lo albergaban recibían más presión de Occidente de lo normal. En 1985, Hungría lo expulsó. Libia, bajo sanciones internacionales, no podía tenerlo. Siria estaba tratando de rehabilitar su imagen y distanciarse del terrorismo. Irak se estaba recuperando de la guerra Irán-Irak y tenía problemas más grandes. La Stasi de Alemania Oriental, sus antiguos protectores, ya no existía, mientras las agencias de inteligencia se acercaban. Cuando Alemania Oriental colapsó, la inteligencia occidental se apoderó de los archivos de la Stasi, incluyendo miles de páginas que documentaban los movimientos, contactos y operaciones de Carlos. De pronto, toda su red fue comprometida. El Mossad vigilaba a sus asociados en Europa. La CIA monitoreaba transacciones financieras y la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia intentaba localizarlo. El avance crucial llegó en 1991, cuando uno de los antiguos asociados de Carlos, enfrentando un proceso judicial, se volvió en su contra. Confirmó que Carlos estaba protegido en Siria. Era cierto. Carlos vivía en Damasco con Magdalena, su esposa, liberada de prisión en 1985.
Vivían con su hija, el Barossa. Por suerte para Occidente, el régimen sirio dejó claro que no permitiría operaciones terroristas desde su territorio. Carlos tuvo que guardar silencio y vivir ahí por tolerancia, sin ser un operador activo. Carlos pasó 5 años cómodo, pero sin actividad. Seguía siendo Carlos el Chacal, una especie de leyenda grotesca, pero técnicamente no estaba haciendo nada. Era el intérprete consumado sin un escenario. La geopolítica pronto volvió a estar a su favor. En agosto de 1990, Irak invadió Kuwait, y en enero de 1991, Estados Unidos encabezó una coalición internacional para sacar a Irak. Siria, históricamente alineada con la Unión Soviética y amiga de Irak, tomó una decisión calculada de ponerse del lado de los estadounidenses. En septiembre de 1991, Siria pidió a Carlos que se fuera, dejándolo solo tras 6 años de protección. Intentó quedarse poco tiempo en Jordania, pero lo expulsaron y Carlos huyó a Sudán. El país estaba bajo el control del gobierno islamista de Hassan al-Turabi, uno de los últimos regímenes dispuestos a albergar terroristas internacionales. Este fue el mismo gobierno que luego protegió a Osama Bin Laden. Carlos tenía 42 años, la Guerra Fría había terminado y la Unión Soviética se había derrumbado. Los patrocinadores de Carlos ya no estaban o no le interesaban. Era noticia pasada, pero él no lo sabía. Lo curioso de ser un mercenario de la Guerra Fría era que tu valor solo existía porque existía la Guerra Fría, ¿no? El negocio de Carlos se basaba en conflictos indirectos entre superpotencias, con la CIA apoyando a un lado, la KGB al otro, y Carlos cobrando por crear caos. Pero de pronto, nadie compraba caos. Carlos estaba casi retirado, viviendo en una villa cómoda, pero no lujosa para sus estándares. Tenía algo de seguridad, pero no mucha. Principalmente tenía sus recuerdos y su ego. Carlos pudo desaparecer, cambiar de identidad, mudarse a un lugar remoto y vivir el resto de sus días en paz. No pudo lograrlo. Carlos el Chacal no era solo un alias, sino su identidad. Tras 20 años construyendo esa leyenda, vivía semiabiertamente. Usaba alias, pero eran rastreables. Mantenía cierto contacto con viejos asociados. Seguía creyendo que su leyenda lo hacía intocable. Fue entonces cuando se internó en un hospital privado en Jartum. La inteligencia francesa había estado rastreando los movimientos de Carlos a través de fuentes humanas en Sudán, probablemente un informante pagado dentro del gobierno sudanés. Cuando se enteraron de que había programado una cirugía, activaron una operación que había estado en planificación durante meses. El gobierno francés contactó a los líderes de Sudán y convocó a al-Turabi a París. Le pidieron cooperar o enfrentar consecuencias. Francia ofreció incentivos financieros como ayuda al desarrollo y alivio de deuda. Turabi se negó, ya que su fe y cultura le impedían entregar a un huésped de su país. Entonces Francia jugó su carta maestra. Le mostraron a al-Turabi imágenes de vigilancia de Carlos bebiendo, festejando y coqueteando con mujeres, actos que violaban los valores islámicos de al-Turabi. Sudán aceptó en silencio entregar a Carlos. Tras la cirugía de Carlos, un policía le advirtió que el gobierno sudanés descubrió un complot de asesinato. Fue trasladado rápidamente a una villa cerca de la casa de al-Turabi para recuperarse. Mientras Carlos dormía, comandos franceses se deslizaron silenciosamente por la húmeda noche de Jartum, tomando posiciones alrededor de la villa, sabiendo que el hombre más buscado del mundo estaba adentro. A las 4 a.m. del 14 de agosto, mientras él estaba sedado, 12 agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior irrumpieron en su habitación. Lo inmovilizaron en la cama y capturaron al escurridizo superterrorista. Lo subieron a un vehículo y después a un avión militar francés en el Aeropuerto Internacional de Jartum. Los funcionarios sudaneses les permitieron pasar y al día siguiente el avión despegó hacia Francia. El 15 de agosto de 1994, la ministra del Interior francesa, Charlotte Pasqua, dio una conferencia de prensa en París. Anunció que Carlos el Chacal fue capturado y estaba bajo custodia francesa. La noticia se difundió mundialmente en horas. En sus 3 juicios, Carlos fue condenado por matar a 11 personas, pero las agencias de inteligencia estiman que el número real ronda los 83 ciegos. Probablemente nunca sabremos la verdad, ya que Carlos se atribuyó ataques que no cometió. Hizo esto porque aumentaba su fama y negó su participación en ataques que probablemente sí cometió. Cuando le convenía legalmente, todo era sobre la historia, la narrativa y la leyenda. Carlos está preso en la prisión de Poissy, una cárcel de máxima seguridad a 32 kilómetros al oeste de París. Tiene 75 años, tiene sobrepeso, su salud empeora y está aislado en su celda. Por seguridad y porque nadie soporta su presencia, ni los criminales más duros. Ha escrito memorias que nadie quiere publicar, ha pedido entrevistas que ningún periodista concede,
Las solicitudes se archivan y olvidan. El hombre que alguna vez hizo temblar a naciones, ahora vive en una celda de 3 por 3 metros con un inodoro, una cama y sus recuerdos que se desvanecen. Creía que su fama lo protegería siempre, que su leyenda lo hacía intocable y que el mundo necesitaba a Carlos el Chacal. No fue así, y el mundo siguió adelante rápidamente. Y eso fue lo que llevó a su caída: pura arrogancia, pura soberbia sin filtro. El artista que creía que su público nunca lo abandonaría. Ya conoces al asesino más temido, pero su historia no es la única que parece increíble.